¿Qué tal, chicos? Hoy os traigo un compresor gripado de una Mercedes Viano, en concreto de la marca Denso, con esta referencia que veis aquí. Denso es la marca original del fabricante y se ha gripado. La polea, como veis, esto no gira, se ha gripado, ha roto la correa de accesorios y ha montado un Cristo bastante bueno. El caso, vamos a ver en qué estado está. Y si os fijáis en la parte de lo que es el puerto de succión, no se ve demasiado mal, se ve limpio, no hay virutas, en principio no tiene mala pinta. Y vamos a extraerle el aceite, a ver cómo está. Siempre que gripa un compresor, tenemos que mirar el estado del aceite para saber si ha arrancado viruta o en qué estado estamos. Este es el tornillo de llenado y drenaje y vamos a verlo, a ver qué nos encontramos, si es que tiene algo, porque no lo sé. Me parece a mí que está un poco seco. Bueno, lo que sale aquí. Me parece a mí que esto gripó por falta de aceite. Bueno, fijaros lo que sale aquí. Chocolate del rico. Estoy viendo viruta de metal. Vamos a ver si sale algo más. Pues no tiene pinta. No tiene pinta. Vamos a abrir el puerto de descarga. Esto también nos dará alguna pista. Ya tenía los tornillos medio flojos para no perder tiempo. Pero fijaros qué mala pinta. Mala señal. Todo esto se lo come el condensador, porque de aquí va directo al condensador. El condensador, ya sabéis, es el radiador que viene en la parte frontal del vehículo. Vale, este fuera. Vale. Y aquí tenemos el puerto de descarga. Bueno, la junta no se ve mal, no está estirada, pero lo que sí vemos es bastante renegrecido todo esto, que implica, bueno, es mala señal. Y el aceite pues tiene un exceso de aditivo de ultravioleta, es este componente verdoso que vemos aquí, y aquí también hay metal y poco aceite. Esto tiene pinta que faltó lubricación y gripó. Fijaros lo que tenemos. Aceite con viruta, componente de ultravioleta, el aditivo, y bueno, todo esto ha ido a parar al condensador, como digo. Por eso, en este caso, lo que tenemos que hacer es reemplazar el condensador. Y no solo el condensador, sino también el desecador. Porque afortunadamente, con un poco de suerte, todo esto para en el filtro de desecación, que os lo voy a enseñar ahora. Este es el filtro que lleva el condensador, que es el radiador que va en la parte frontal del vehículo. La descarga del compresor entra en
condensador, pasa a través de los microtubos, porque en este caso es un radiador de microtubos, de capilares súper finitos, que es prácticamente imposible de limpiar. Por eso tenemos que cambiar el condensador. Y al final, pues sale por aquí. Por aquí tenemos el desecante. Bueno, todo esto está lleno de desecante, ¿vale? Si quitamos esto, hay un montón de bolitas aquí dentro que se encargan de aspirar la humedad del refrigerante. Y entonces, bueno, pues yo creo que aquí la esperanza es que todas estas partículas metálicas se han distribuido por el condensador, algunas se han atascado por los microporos y otras han quedado aquí retenidas en este filtro, ¿vale? Por eso en la succión en principio no se ve problemas, no hay viruta, simplemente no hay aceite, y con un poco de suerte espero que no se haya distribuido desde el condensador hacia afuera, hacia lo que es el evaporador y resto de tuberías, porque en el caso de que tengamos sensación o sospechemos que hay refrigerante contaminado a la salida del condensador, pues nos toca hacer un barrido de todas las tuberías del evaporador y es una avería bastante laboriosa de resolver. No tanto por la avería mecánica en sí, que aquí lo más caro es el compresor, pero el lavado de todas las tuberías y evaporadores no es tarea sencilla, lleva su tiempo. Pues bueno, chicos, ya sabéis, tened mucho cuidado. Líquido de ultravioleta no es nada recomendable añadir, como mucho el líquido refrigerante admite unos entre 3 y 5 centímetros cúbicos, ¿vale? No más, porque si no empezamos a perder propiedades de refrigeración y también de lubricación. Entonces, siempre que recarguéis, pues bueno, pues si podéis evitar añadir líquido de ultravioleta, mejor. Sobre todo si ya sabéis que teníais metido en el circuito algo, ¿vale? Y bueno, la verdad es que estos compresores no tienen nivel de aceite, con lo cual es muy complicado saber cómo estás de nivel en el circuito y vas un poco a ciegas, ¿vale? Cuando cargamos el aire acondicionado hay que ver cuánto aceite extraemos del circuito para luego reponerlo, ¿vale? Y no solo reponer lo mismo que sacas, también hay que reponer un poquito más, depende del tipo de fuga. Pues puede ser desde 20 centímetros cúbicos o si es una fuga explosiva, pues incluso más. Eso está documentado en el manual de servicio de cada coche. Así que nada, cambio de compresor, cambio de condensador, obviamente cambio de todas las gomas y a cruzar los dedos de que no pase nada, que no esté el resto del circuito dañado. Eso sí, volveré a rellenar de aceite. ¿Ok? Una cosa que se me olvidaba, y os preguntaréis, ¿y cómo estás seguro que la descarga del condensador está bien? Que el filtro ha parado todo. Pues fijaros, después de sacar el filtro, aquí tengo una muestra de aceite del condensador. Se ve bastante transparente y sin viruta. Tiene restos de ultravioleta, pero vamos, se ve transparente, sin viruta, con lo cual el problema parece que no ha trascendido más allá del condensador. Afortunadamente el filtro, el filtro desecante, pues ha parado el golpazo. Por eso os digo que siempre que rompa el compresor, cambiad el condensador, ¿vale? Porque si no, volverá a romper y más temprano que tarde. Venga, nos vemos chicos. Hasta luego. Espero que os haya servido.